Ahora sí, prosigamos con la enseñanza. Tenemos ya nos falta muy poco, los últimos principios. Vamos a ver ahora en este video los principios del 15 al 24 de la interpretación. Cuando una expresión, el principio número 15, no tiene relación con la realidad de la que se describe, podemos aceptarlo como un lenguaje figurado. Esto tiene que ver con el principio 14. Si algo en realidad parece que está fuera de contexto, tenemos que ver, esto es un lenguaje figurado. ¿Qué tiene que ver esto? El lenguaje figurado es aquello que el Señor utiliza también para poder abrir nuestra mente y recibir sus misterios. El Señor Jesús decía, les hablo en parábolas porque si no entienden, y aún así no van a entender, pero Él busca que su mensaje llegue y utiliza parábolas, utiliza alegorías, se utilizan el tipo, el antetipo. Entonces tenemos ahí un lenguaje figurado, metáforas. El Señor utilizaba mucho de esto. Y también encontramos estos dispositivos, por ejemplo, en los libros sapienciales. En los libros sapienciales está en Proverbios. Hay mucho de esto. Y en Salmos también está mucho del lenguaje figurado, y hay que entenderlo. Y también debemos ver esta parte simbológica cuando vamos a... Ella es parte de la interpretación alegórica para interpretar libros proféticos. Hay que entenderlo, qué es lo que el Señor quiso decir. Él proclamaban actos proféticos para representar una realidad que es evidente que iba a pasar. Entonces, obviamente, a algunos les cuesta entender eso porque implica salir ahí de un cuadrito, de una estructura mental que a veces tenemos de querer verlo todo en un sentido común. Entonces, tenemos que diferenciar el lenguaje figurado. Esto es metáfora, esto es una alegoría, esto es una parábola, y así vamos a ir trabajando. En los libros que vayan escogiendo tenemos que identificar estos dispositivos del lenguaje y vamos a ver cuáles son. Ahora también tenemos los siguientes principios, el 16. Las principales partes y metáforas incluidas en una parábola presentan ciertas realidades. Debes tomar en cuenta solamente esas partes y metáforas al sacar conclusiones. Más que la metáfora, tenemos que enfocarnos en la enseñanza, que es lo que el Señor quiso decir. ¿Ya? Por ejemplo, si tomamos como referencia la parábola del sembrador, en realidad no podemos y no valdría la pena enfocarse tanto en sí, sacar una enseñanza de cómo sembrar, por ejemplo, o qué es lo que hizo el sembrador, cómo va a echarlo sobre el lugar rocoso, cómo va a echarlo ahí por el camino. Eso estaba mal. Entonces, no, se está refiriendo a un mensaje central que él quiso dar respecto a la palabra de Dios. Tenemos nosotros que recibir ese mensaje y ponerle énfasis a eso, a momento de interpretar. El principio número 17. Debes interpretar las palabras de los profetas en un sentido usual, literal e histórico, a menos que el contexto muestre un contenido simbólico. Entonces, la mayoría de las partes de los libros proféticos también tienen un sentido literal, que es fácil, que es obvio de entender, que son exhortaciones, que son mensajes, llamado al arrepentimiento y todo. Salvo algunos pasajes que sí tienen contenido alegórico. Algunos pasajes que sí podemos ver, vamos a ver ejemplos de eso ya en la clase, pero la mayor parte aún de los libros proféticos está en un sentido literal. Y ahí tenemos también el principio número 18, ya que las escrituras vieron la luz en contextos históricos concretos, solo podrán entenderse plenamente a la luz de la historia bíblica. Tenemos que ver la línea de tiempo. Esto es muy recomendable y a veces es una deficiencia que tenemos como creyentes, nos cuesta y nos perdemos para sacar una línea de tiempo. No sabemos, bueno, Israel estaba ahí y luego qué le pasó, cuándo se dividieron, cuándo pasó Reino del Norte, Reino del Sur, qué pasó aquí, y nos cuesta sacar una línea del tiempo, y es mejor estudiarla y tener una línea y ver, bueno, cronológicamente pasó esto y eso me va a ayudar para poder interpretar, porque el Señor se maneja así, se maneja a través de tiempos y nosotros tenemos que conocerlo para también ver qué es lo que el Señor va a hacer. Entonces necesitamos también estudiar históricamente
la escritura, tenemos que ver qué es lo que pasó, en qué momento, en qué contexto estaba, en qué contexto se escribió el libro.